¿Vos estás grabando ahora? Sí. Ahí grabo. Hola, estamos acá con el muy estimado y respetado Miguel Oliva. Gracias, Miguel, por darnos un rato de tu tiempo para hablar de Y tu gracias a vos, libro, José Luis. Desafío del análisis del tiempo en las ciencias sociales. Miguel es licenciado en Sociología, magíster en Administración Pública y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Es profesor concursado en la UTREF, en la licenciatura de Estadística, y para mí lo que más importante y que estoy contento y trato de buscar este perfil para entrevistar, no sé si a él le gusta la definición, pero para mí es uno de los pocos sociólogos cuantitativistas con los que estoy por lo menos en contacto. Alguien que cultiva la sociología pero la trata de combinar con la estadística. Y este libro es un caso interesante, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer es sobre, estoy entrevistando gente, te digo, uno se mete en libros académicos y es como si fuera un género, pero adentro hay subgéneros de tal tipo. El libro de Miguel, les cuento, que es sobre el tiempo y su estudio empírico en el campo, en el territorio, muy bien. Después, cuando publique la entrevista, va a estar la tapa del libro. Bárbaro. Sí, yo también lo tengo, quiero que sepan, y me lo leí, es un librazo, Regalé. plomazo, pero un libro muy interesante y que es muy particular. Tiene una primera parte sobre la teoría del tiempo desde la sociología y sus alrededores. Y una segunda parte que es un estudio en el partido de 3 de febrero, con dos muestras en distintos momentos. Ahora no va a contar los detalles, pero no quiero que sea eso el centro de la entrevista. Pero la idea es comparar, estuve en los reels que estuve haciendo en estos días, estuve esa discusión una muestra y un tiempo después una muestra igual o equivalente para ver qué habían cambiado en ciertas variables socioeconómicas y de pobreza, ¿no? En un momento de crisis. Bueno, eso sí lo va a explicar. Entonces, primero contame cómo se construyó el libro, con qué se relaciona, ¿eh? Bárbaro. Bueno, ante todo, muchas gracias, José Luis, por esta invitación. Yo que he mirado varias, la saga esta que estás haciendo de introducción al libro, creo que es muy relevante cuando alguien quiere leer sobre un tema, por ahí realmente es muy interesante escuchar a los autores y ver un poco por dónde va, qué es lo importante. Y que los libros Eh, circulen y no se mueran los libros, ¿viste? sí, 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 para Que darle haya vida. vida, dale. Y más un libro como este, que bueno, tiene su, no es un bestseller, tiene su complejidad, ¿no? Bueno, y no, el libro nace por una serie de inquietudes, que son inquietudes, por un lado metodológicas, como decías vos, por el otro lado también teóricas, ¿no? Acá hay unas preguntas tuyas, cómo ayuda la teoría en estas temáticas, y bueno, yo creo que la teoría y metodología en este caso van de la mano, y es un poco la idea es tratar de ver algunas de las cuestiones de cómo funciona la variable tiempo, por decirlo de alguna manera, qué características, yo creo, por ahí lo digo en el libro, que, ¿no? Que la variable tiempo es una variable exótica, rara, ¿no? No, no es cualquier variable, nosotros metodólogos, como bien decís, estamos acostumbrados, ¿no? Sube X, sube Y. Bueno, hay que acostumbrarse un poquito en principio, una de las primeras moralejas es que el tiempo tiene algún otro tipo de vueltas, ¿no? De las cuales yo trato ahí de, en principio, darle alguna explicación teórica sobre qué está pasando con eso, remontándome quizás también a algunos clásicos sobre estas cuestiones. También creo esto, voy a tratar de decirlo lo más sencillamente posible, que tiene que haber una interacción interdisciplinaria, porque digamos la física también, ¿no? Hay unas cosas que yo me voy a meter un poquito a spoilear acá, pero yo hablo, por ejemplo, de procesos irreversibles, ¿no? Que van para un lado y no para el otro, ¿no? Todos nos morimos y Sí. vamos para un lado, ¿no? Y nunca nos hacemos más jóvenes, ¿no? Bueno, eso ocurre, digamos, está muy estudiado en la física, ¿no? Cuando vos
Agarrás, por ejemplo, un mate, ¿no? Y vos tirás agua caliente en agua fría, eso va a una temperatura media que está estudiado por los físicos, ¿no? Y nunca ocurre, digamos, que en el agua se hierva una parte y se congele la otra. Esos son procesos irreversibles. En las ciencias sociales no se ha prestado mucha atención a eso, pero evidentemente hay una serie de procesos que tienen esa lógica. Yo doy una serie de ejemplos, trato de ser lo más contundente posible con los ejemplos. O Bien, sea, nadie va a volver, por ejemplo, en una guerra a utilizar arcos y flechas, por ejemplo, ¿no? Y hablamos también con Scolari de la evolución de los medios de comunicación, ¿no? bien. Y hoy en día nadie va a usar un televisor blanco y negro, ¿no? Por distintas cuestiones, ¿no? Puede ser, digamos, ¿no? Que uno lo use de una forma vintage y qué sé yo, pero digamos, hay toda una serie de procesos que si uno los ve en el tiempo, van para un lado y no para otro, digamos, ¿no? Y eso Pero yo creo que conviven tiene... con fenómenos, o sea, discutímelo brevemente, pero Sí, sí. en la sociedad hay fenómenos, primero de permanencia, me parece a mí, cosas que quedan relativamente estables, y también hay retrocesos, ¿o no? O los retrocesos son avances para un sentido inesperado. Claro, si uno tiene que ver, digamos, en este tipo de procesos irreversibles, que son, digamos, procesos que no necesariamente, o sea, puede tener un ciclo, ¿no? Después en un momento Eh, desaparece, cae los meteoritos, digamos, y se van los dinosaurios y aparece otra cosa, ¿no? sí. Eso también está más o menos visto en este tipo de teorías, ¿no? Pero aparentemente hay un rango, digamos, ¿no? Con Carlos también lo discutió, ¿no? La cuestión de los teléfonos, por ejemplo, ¿no? De la evolución de los teléfonos, uno va viendo, digamos, que hay una serie de cambios Carlos es Carlos donde... Escolari, que además Carlos de Escolar, referente perdón. teórico, es un amigo común que tenemos. Bien. Lo que Eh, quiero decir con esto, digamos que en principio hay procesos tecnológicos, sociales, nadie va a vivir por otro lado con, ¿no? Con una organización feudal hoy en día, o nadie va a vivir con un cacique, a ese tipo de cuestiones me refiero. Cuando he expuesto estas cosas, digamos, en congreso y qué sé yo, también surge también el problema, bueno, ¿qué pasa? La mejor pregunta que me hicieron con eso es qué pasa con la agencia, ¿no? O sea, si esto va para un lado, o sea, la gente no tiene nada que hacer acá. Bueno, entonces ahí hay una cuestión que es, cuando tenés este tipo de procesos a largo plazo, es como hablar del paso del feudalismo al capitalismo, digamos, ¿no? O sea, que hay proceso de agencia, digamos, agencia quiere decir que los agentes tienen voluntades, que tienen no ocurre todo, digamos, linealmente, mecánicamente, eh, físicamente, sino que hay procesos, ¿no? Pero en Diría ese que es un campo proceso, en discusión en la actualidad. claro, exacto. Si uno va viendo, digamos, ¿no? Si uno quiere entender la guerra, no puedes entenderlo sin estos procesos. Si vos querés entender la tecnología, tampoco la vas a entender sin aplicación de alguna idea de este tipo de proceso irreversible. Yo, volviendo un poquito a tu pregunta, también vos cortame si yo me voy por las ramas, a mí me gusta No, no, muchísimo no. esto y podría estar ahora hablando de este asunto, pero trato de explicar las cosas más importantes, ¿no? Eso hace también que, esto me parece importante, que es la mezcla de la metodología con esta cosa teórica. Cuando vos estudias un fenómeno, también tenés una serie de indicadores, ¿no? También voy a tratar un ejemplo. Nosotros estudiamos, por ejemplo, a nivel socioeconómico, ¿no? En sociología muy común. Entonces, bueno, Eh, yo me puse a mirar en esta lógica, a ver cómo medían el ABC1, C2, C3, Asociación Argentina de Marketing, que vos conocés muy bien, has trabajado en esas temáticas. Bueno, y cómo medían, digamos, en el año 95, cómo medían el nivel socioeconómico, tenían un indicador que era el video grabador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El videograbador ya no existe más, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Hay que, digamos, actualizar, hay un proceso irreversible también, no el concepto, ¿no? El concepto no, de... no. Ahora se está claro, discutiendo si los consumos que se están midiendo el INDEC corresponden al estado actual o hay que actualizarlo. Pero hay, claro. Pero vos, sí, perdón que termine un poquito la idea, sí, dale. si vos tenés, digamos, una serie de indicadores para medir, por ejemplo, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, eso vos lo tenés, si bien la idea genérica, ¿no? El concepto sigue siendo el mismo, vos tenés que ir actualizando los indicadores. Y yo hablo en este libro de la obsolescencia de los indicadores como un problema, ¿no? Porque yo veo también mucho esto, una crítica metodológica a la serie de tiempo, vos por ahí ves autores economistas que te hablan del PBI del siglo XV, y vos te podés a mirar ahí y realmente lo que están midiendo es una cosa totalmente distinta con indicadores que no tienen absolutamente nada que ver
con lo que estamos viendo ahora. No sé si me Bueno, explico. sí, Sí, ok, perfecto. Pero déjame que te intervenga dale. porque hay temas que me interesa especialmente. Entonces, bueno, vos, esto como decís, podés hablar horas, pero me parece que el trasfondo de esta investigación era, ¿se está empobreciendo la población o no? ¿Cómo la medimos? Es una cuestión temporal, o sea, hace eso que se dice, hace 20 años había mucha clase media, ahora hay menos clase media. No, no quiero meterme en la problemática social en sí, sino en la cuestión metodológica. Entonces, bueno, che, ¿se está empobreciendo o no? Entonces tenés que ir al campo y aplicás una metodología que ahora vamos, una técnica, digamos, de encuesta, todo, que ahora vas a explicar. Pero una cosa que me interesa como campo de discusión de las ciencias sociales en la actualidad. Para ir a hacer un estudio empírico en el campo, para ver qué está pasando en las variables que a mí me interesan. ¿Tengo que tener toda la teoría, en este caso sobre el tiempo? O sí, agarra un manual de metodología. Soy piola, digamos, ¿no? O sea, adapto los cuestionarios que hay, se me ocurre esto de comparar dos mediciones y bueno, no estudié mucho la cuestión de temporalidad, pero voy a tener dos medidas, A y B, sobre una situación. Esa relación entre lo teórico complejo y lo metodológico complejo, porque en el libro es muy la ficha técnica de la investigación, que a mí me encanta leer, digamos, es. Pero no existe hoy en día. No hay nadie que quiera leer esa ficha técnica. Se dice, ¿eh? Se dice. Yo creo que si no hay nadie, hay que convencer gente que la lea. ¿Cómo es esa relación entre lo que sería la teoría profunda sobre un campo? Porque imagínate, para leer nivel socioeconómico tenés que también una teoría de esto de lo económico, cómo se mide el PBI en el siglo XV, cómo se mide ahora, todo. Y además tenés que ser un sociólogo experimentado en técnica de investigación. ¿Cómo se arma eso? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 perfecto. Sí, yo lo que digo ahí es, en principio, digamos, la teoría te puede ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te puede ayudar? Hay una cuestión metodológica, ¿no? Vos tenés esto que decimos, bueno, definiciones de obsolescencia de indicadores, etcétera, etcétera, quiere decir que la forma de medir pobreza ahora, por ahí hace 50 años, era distinta, ¿no? Ahora, vos te pones de acuerdo en la forma de medir con todos estos, ¿no? Paréntesis. Y hay una serie de cosas que a mí me parecen importantes. Hay una cosa que es ahí, por ejemplo, la causalidad, ¿no? ¿Sabes? Vos querés saber, bueno, por qué alguien es pobre, más allá de cómo evoluciona, etcétera. Que eso está en el libro, les cuento una mini pastilla de eso, son estudios, digamos, de pobreza en el ámbito de 3 de febrero 2000, 2002, 2005. Una pastillita es interesante porque Sí, no, justo ahí se no, armó, sí, sí. justo se armó un lío ahí, digamos, ¿no? Social importante. Entonces justo agarramos una época de convulsión, ¿no? Entonces la época de crisis, ¿no? Es interesante también la cosa teórica de la crisis. Pero hay una cosa que me parece importante donde se mezcla esta cosa de metodología y teoría, que es, por ejemplo, vos querés saber, ¿no? Yo agarro esto es una área interna, aprieto el botón y se prende, ¿ok? Se ve ahí, Sí, lo apago y se prende. Hay una causalidad directa, yo aprieto un botón, ¿no? La causa y el efecto, ¿sí? ¿En qué me va la teoría? Puede llegar a haber causalidades a largo plazo, ¿no? Esto, si alguien se toma el trabajo de la segunda parte del libro, que es la más densa, ¿no? Metodológicamente vas a encontrar ahí que a ver, el hecho de que una persona, ¿no? haya terminado el secundario hace 15 años, aparentemente tiene efectos importantes, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Nosotros sí, estamos sí. acostumbrados Tema en de sociología. actualidad, para mí estoy discutiendo en las redes sobre esto, ¿viste? Claro, Correlaciones, claro. convivencia de datos, causalidades. Y Exacto. te pregunto directamente sobre eso, que creo que vas a eso. Si yo quiero entender qué pasó con la pobreza, simplifico, ¿no? En el 2001, 2002 y 2005, o 2002, 2001, 2003, 2005.
tengo los datos, voy a construir unos datos, pero para entender las causalidades de las variaciones en esos datos, no los voy a sacar de los datos la comprensión. ¿O sí? Está bien. Es una buena pregunta. Yo Yo creo, para mí bueno, sin los datos no se puede. Ahora con los datos no alcanza para usar este eh, eslogan nada, nosotros, específico de la digamos, época. por el, digamos, sesgo profesional también a nosotros nos encanta el barro de los datos, digamos. Sí, Pero vos tenés que ver, digamos, qué pasa ahí, digamos, ¿no? Lo que uno ve es, a ver, lo que van a ver ahí son trayectorias, una persona que tenía un ingreso, cayó en la pobreza o subió, ¿no? O dejó de ser pobre. Acá hay una cosa también importante, disculpame que por ahí me voy. sí, sí, Si vos tenés 50, ponele que vos tenés 2005 50% de pobres y el 2002 que era el otro punto tramo, 50% de pobres, ¿no? Una pregunta que te hace la teoría y la metodología es, ¿esos son los mismos, digamos? O sea, la persona que era pobre en el año 2005 sí, es la misma persona que está en el 2002. Ahí hay una pregunta que vos me hiciste del tema de panel. Lo sí. que es interesante es que vos seguís a la persona acá O sea, y la podés muestra ver de ustedes era ah, lo que pudieron la misma gente. era la misma gente, entonces vos decís, mira, un tipo que empezó en el 2000, esto que decía causalidad a largo plazo, ¿no? Sí, Vuelvo a repetir una cosa y vos tenés un cuadro, ¿no? Los cuadros metodológicos EPH, ¿no? sí, Los más jóvenes son más desocupados, las mujeres tienen menos condición de actividad, ¿no? Esos son, cuando vos metés un cuadro ahí, eso es causalidad instantánea, ¿no? Vos metés un cuadrito ahí, no hay una distancia entre la variable sexo y la condición de actividad, ¿no? No hay una distancia temporal entre la edad del tipo y si está desocupado o no. Acá sí. No sé si me estoy explicando. sí, Nosotros sí. teníamos Por lo menos te educación, sigo. descubrimos, descubrimos la persona que había terminado el secundario en el año 2000, en el 2005 tenía una alta probabilidad de no haber caído en la pobreza, ¿no? Y no es lo mismo, esto también lo digo porque ocurre lo siguiente, si las personas fuesen las mismas, ¿no? En las tres mediciones, la situación social sería distinta que si hubiera una rotación terrible entre ese 50%, ¿no? Vuelvo a ver la figura esta, ¿no? Vos tenés 50%, tenés una serie de pobres, para que me entiendan, digamos, ¿no? Tenés una Sí, serie de sí. pobres, pero el tipo que está ahí puede haber estado pobre en la otra o no. Entonces, y no es lo mismo, digamos, venir subiendo, ¿no? que venir Y bajando, digamos, vos ¿no? O sea, sí. mirás micromodélicamente, por decir así, caso por caso. Algunos se te mueren Claro, y los exacto. perdés. Para hacerlo más tecnológico, técnico, metemos regresiones, ¿viste las Sí, regresiones lineales, ¿no? Vos vas a tener un tipo que tiene 3 puntos, le puedes hacer una línea de regresión, ¿no? Entonces vos ves los 400 casos que tenés, si todas van regresiones para arriba, estoy haciendo lo más sencillo posible, sí, quiere decir que hubo un cambio positivo en la sociedad. En las crisis lo que pasa es que es un quilombo, una sube, otra baja, sí. otra y vos mirás los betas y de las regresiones, que son Porque las las más crisis pendientes. son eso, no son. O En sea, general se los toma como caída general de las cosas. No, claro, no pero no todo sé si me cae en explico, las digamos, que crisis. no es la misma situación si caen todos igual, si suben todos igual. Eso es muy interesante también, ¿no? O Sí, si es un lío, digamos, de los betas, que están betas para lo que no, digamos, explica un poquitito, es la pendiente, digamos, ¿no? Una recta beta positiva se va para arriba, ¿no? Y cuando vos ves, digamos, que hay todo, la crisis es muy interesante para los sociólogos, ¿no? Es justamente el descontrol de las variables. En Suiza es todo muy previsible. sí, Acá en la Argentina, cuando vos tenés una crisis, lo que se ve, digamos, ahí, los que tengan paciencia para esa parte, van a encontrar que hay unos betas que se van moviendo a una velocidad muy importante. Y en eso sí nos ayuda la metodología y ahí también digo que nos ayuda la teoría, ¿no? En principio porque yo creo que la sociología está demasiado centrada en esta cosa instantánea, ¿no? ¿Está bien? Y le falta esta... Que ojo, ¿no? Yo también hago toda una revisión metodológica en Europa, en Estados Unidos, en no es muchísimos local lugares. eso. Hay estudios, claro, estudios de panel, se ve el panel survey de la Comunidad Económica Europea, de Eurostat, digamos, ¿no? El British Household Survey, que es un estudio en Gran Bretaña que hace este tipo de cosas. Yo lo que acá también un poquito a dónde iba la moraleja de este libro es tratar de investigar ese tipo de cosas. No sé si el INDEC, digamos, ¿no? Pero si vos tenés una trayectoria, es como pensar el voto, ¿no? Una cosa muy Sí. distinta es saber a quién votó una persona y otra cosa es saber cuál fue su trayectoria, ¿no? Y podés saber cosas ahí, No, no, yo por creo que te ejemplo. digo, todo esto es estratégico
y para aplicar ahora. Solo que te voy a hacer ahora un par de preguntas, una sencilla, técnica, Ok, pero que a mí me interesa que la gente registre que investigar es una inversión, digamos, ¿viste? No es un ejercicio académico o un negocito, siempre una inversión. Y después, cosas que tienen que ver con la circulación de este conocimiento, que está como así, latente en algún lugar, pero que no, la gente, vos ves, estamos en crisis y se le ocurre ponerse a pensar en vez de ponerse a investigar. Entonces, primero, una cosa pequeña. Si a mí me decís que querés estudiar eso, digo, armeme un panel. claro. Este, listo, lo seguimos. Si tenemos mortandad, reemplazamos. Porque ustedes habrán perdido muchos casos en cada medición. Sí, Es inevitable. claro. ¿Por qué no hicieron un panel? Que vos sabés cómo es, o sea, la teoría la tenés. ¿Por qué en una universidad no se puede hacer un Sí. panel? No, digamos, acá hicimos el panel, digamos, ¿no? Vos tomás una muestra inicial, ¿no? A esos Sí. tipos, en la segunda muestra, algunos se te murieron, algunos se divorciaron. En panel de hogares, ojo, esto sí es un panel de hogares, ¿no? Entonces vas a buscar a Claro, los los mismos paneles de hogares. hogares son más. Entonces, Aclaremos a bueno, la no tenés gente que la un mortandad individual. en un panel no tiene que ver con que la gente se muera, sino que desaparece del panel. Algunos porque A se veces se mueren, muere, ojo. pero Algunos se mueren. sí, No, y algunos, por ejemplo, si son hogares, algunos se te divorciaron, ¿me entendés? Y donde había un hogar sí, aparecen dos. Entonces es exactamente. bastante. Hay un tipo que se te mudó, ¿entendés? Que se estaba Bueno, el pero 3 de ¿por qué no febrero, pero hicieron un no. panel de seguimiento constante? Porque a mí me parece que hay algo No, sí, o en sea, la hicimos un panel práctica de limitado. investigación académica. Hicimos un panel limitado, pero de hogares de tres series, ¿no? Con estos problemas de Vos lo mortandad de la pensaste muestra. como panel Sí, sí, está de pensado como estudio. panel. Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. No, Solo que en vez es de tener distinto por contacto ahí. constante con el panel, que le tenés que pagar al panelista, Exacto. No, no es un este, panel así el estilo de mercado, que por ahí la eh, gente conoce más eso, de que decir, mira, un tipo que consume hierba lo va siguiendo, ¿no? O a gente que le pagás para que te conteste, ¿no? eh, Bueno, acá era un poco distinto. Eso es un poco la complejidad de esto. O sea, cuando vos mirás la teoría, esto es bárbaro, ¿viste? Porque vos sabés, ¿no? Esto de los efectos a largo plazo, ¿no? Esta cuestión, a ver. Vuelve un poquito también a la teoría, ¿no? Hay variables que tienen estas tendencias irreversibles, ¿no? Vos tenés nivel educativo, va para un lado. Si vos sos profesor universitario, nunca vas a ser primario incompleto. Es como la edad, digamos, ¿no? Hay variables que podrían tener ese tipo de cosas. Pero vuelvo al panel. Entonces vos tenías un panel que los iba siguiendo. ¿Qué problema tiene eso metodológico? Que tiene limitación práctica, digamos, ¿no? De costos, por eso realmente todos los paneles se hacen en Europa, Estados Unidos, y acá yo creo que no se hace por un tema de costo, no, no es un problema técnico grave, digamos, ¿no? Sino que realmente seguir a un grupo, en este caso los paneles de hogares, con las cuestiones estas se llama técnicamente atrición del panel, pero esto que decís vos, ¿no? Que se mueren, que se divorcian, que donde había un hogar ahora hay dos, ¿no? Bueno. Y la otra cuestión ahí es que hay una serie de técnicas, esto también lo voy a sobrevolar muy rápido, ¿no? Que son específicas también de tratamiento de series de tiempo, paneles. Di un ejemplo muy cortito de las regresiones, ¿no? Vos decís, bueno, tenés un tipo, ¿no? Y le vas siguiendo el ingreso, que es lo más fácil, ¿no? Y ahí puedes ver un montón de cosas que no podrías ver, ¿no? Eso sí por ahí me parece importante, que no podrías ver con una muestra que no sea panel. No sé si me siguen ahí, sí, ¿no? sí, perfectamente. Vos viste, tomaste una muestra 3 de febrero de 400 casos y el año siguiente haces otra muestra, vos no sabés si esos tipos. En cambio, la lógica No, acá, seguro. esta es la lógica que usamos, ¿no? Una muestra grande, ¿no? Al principio, que eran 800 hogares más o menos, y va siguiendo, ¿no? En la segunda tenés un 20% de atrición, después vas reemplazando, ¿sí? Esos tipos que se te fueron le metes otro, ¿no? Como para Bueno, que la está bien, tercera no se te muera, ¿sí? Pero porque la lógica es esa, de paneles como entendí, creo que muy quedó parecido a lo claro. Creo que logrado, quedó ¿no? claro. Dos cosas me parece que quedan claras de la entrevista, que ya vamos a ir terminando. Una, ¿por qué hacer teoría de contexto de una investigación? Otra, la noción que yo me parece que es una
noción no frecuente en la discusión sociológica o de las ciencias sociales, no me quiero meter con los sociólogos, es el tema de la reversibilidad o la irreversibilidad. Un problema, Sí. ¿viste? Estamos yendo para algún lado, bueno. Y después la cuestión metodológica, me quedó claro que es, o sea, no es cuestión de hacer encuestas, que hay otras maneras, que hay formatos diversos, que en la universidad se pueden aplicar formatos diversos, porque vos decís hacer un panel y todos te miran como si fueras loco. Bueno, y la última Claro. pregunta, para ir terminando, que surge de esta entrevista, ¿no? Que está bien, para nosotros son cosas medio cotidianas, pero ¿cómo? Yo creo que esto es estratégico y es política esta discusión. O sea, si ahí me decís, podemos aportar de las ciencias sociales a la política, a la coyuntura? Es esto. Muchachos, ¿están midiendo mal? Midamos bien. Muchachos, ¿están pensando mal lo teórico? Pensé bien. ¿Cómo ves la circulación del libro? Que vos dijiste, viste, es un libro raro este. ¿A quién se lo Sí, vende? sí. ¿Cómo funcionó? Eh, ¿Tuviste citas? ¿Te llamaron para presentarlo, para discutirlo? ¿Hubo colegas que se enojaron con vos porque hiciste mal el panel? No sé. ¿O no? ¿O es algo, hacemos estos Sí. libros y bueno, ya está, se terminó? No, Para ir este terminando. libro, digamos, fue el fruto de una tesis. Yo, la verdad que me concentro mucho en pensarlo, ¿no? Ahora estamos en la etapa mucho más de divulgación, si se quiere, discusión. Yo de esto, hay gente que se enoja cuando decimos bueno, que esto va para un lado y no para el otro. Sí, O sea, siente un poco, bueno, acá me está afectando mi libertad este muchacho, ¿no? sí, Pero bueno, ahí digamos, cada vez que lo presento esto, se genera, ¿no? Un debate interesante. Bueno, lo mejor que me han dicho en el último congreso lo presenté allá en Barcelona. Mira, acá hay que debatir también, bueno, qué pasa con la voluntad de la gente, a ver cómo se mete en esto, ¿no? Y bueno, hay cosas, digamos, que efectivamente te sirve para pensar algunas cosas, sí. Por ejemplo, viste, nosotros pensamos todo el tema de trabajo en plataformas, ¿no? sí, La conexión por internet y qué sé yo, y todo eso va para, o sea, no va a ir a la inteligencia artificial, no va a ir a déjame decir, una boludez artificial, ¿no? ¿Sí? sí, Es para que decirlo que quede claro, ¿no? No vamos a una boludez artificial, vamos a mayor inteligencia artificial, ¿no? Eso es un proceso que va para un lado. ¿Vamos a estar menos conectados que antes? No. ¿Va a haber menos delivery que antes el moto? Y no. ¿Me explico? Entonces, hay procesos que van para ese lado y tenemos que acostumbrarnos y políticamente yo creo que eso es importante. Y una última pastilla política, pero yo sé que hay que ir cerrando. Cuando esta cosa que te encontramos, me gusta resaltarlo mucho, que eso también fue discusión en varios. Si vos encontrás que el secundario realmente es importante para terminar con la pobreza, mira, démosle bola al secundario, ¿no? No sé si me explico, digamos, ¿no? sí, Pero sí, sí. eh, Entonces ya el eso por ahí, secundario no es una cosa para que la gente esté ah, educada o, viste, sí, sí, sepan cosas, no, sino que está atado en míralo y su destino socioeconómico. claro, es una Todavía. causa-efecto, la causa-efecto también tiene la cuestión de ordenamiento temporal, ¿no? O sea, no puede haber una causa posterior al efecto, hay un ordenamiento en Sí, el tiempo, ¿sí? sí. Ahí también todo eso está desarrollado ahí. Pero si uno quiere ver, bueno, a ver ¿para qué sirve esto? ¿Qué efecto político? Si vos querés combatir la pobreza, si querés combatir la desocupación, esto se usa mucho en ¿cómo Epidemiología. epidemiología, en medicina, ¿no? Porque puedes ver, digamos, ¿no? qué efecto tuvo un determinado, ¿no? Una determinada situación epidemiológica en una población, etcétera, etcétera, sobre el futuro, ¿no? Qué cosa, qué gente ha sido más vulnerable, menos vulnerable. Eso es una metodología realmente muy potente. Y yo creo que en política y la discusión, ¿no? que estamos teniendo acá sobre redes, sobre inteligencia artificial, me parece que una idea que sale de esto y que circula, todavía esto a mí me cuesta meter estas discusiones, porque realmente sé que no son. Me vienen con yo vengo con la universidad y me miran raro, digamos. Pero sí, digamos, me parece que hay ahí una cosa que es una discusión a largo plazo que puede ser útil también para el tema político. Por eso también he generado este tipo de discusiones también con el INDEC, con, ¿no? carreras de estadísticas
que tenemos nosotros en la UNTREF y bueno, con varios académicos para ver, bueno, qué posibilidad realmente tenemos real de meter este tipo de investigación con este tipo de lógica, ¿no? En las ciencias sociales de hoy, ¿no? O sea, sacando esa cosa, la Sí, sociología de sí, hoy está muy provinciana en el sentido, bueno, estudiamos la sociedad actual, ¿no? ¿Entendés? sí. Y no los procesos, si vos mirás los grandes sociólogos, Weber, proceso de racionalización, Marx, ¿no? El paso del feudalismo al capitalismo, ese tipo de procesos, ¿no? Que uno lo ha perdido, ¿por qué? Porque uno hace encuestas y se entretiene juntando datos y se pierde la perspectiva, digamos, ¿no? Que por ahí nos están obligando a hacer, ¿no? Por una cosa de competencia con las ciencias naturales, a juntar datos, ¿no? También, ¿no? Eso, y no es lo mismo. Pero si uno ve los grandes teóricos de la Mikey, sociedad, sí, sí. perdón que me No, fui me un poco. encanta. No, 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 muy interesante. Además, me gusta, me interesa quedar ahí en esa atención a lo que nos están pidiendo, ¿no? Desde que nos hagamos Claro, cargo del ser humano, de cada individuo, que nos hagamos claro, cargo, este, de una actualidad rabiosa, que nos hagamos cargo de lo que se está estudiando en las universidades metropolitanas, claro, cuando en realidad libros como el tuyo muestran que se están estudiando cosas y que como mucho falta una interfaz, diría nuestro amigo Carlos, sí, una interfaz de artículos que espero que estas entrevistas sirvan para eso. Por eso no me quiero meter en las profundidades de cada tema, sino dejar en evidencia que ahí hay un campo que está trabajando y que claro, solo interactúas con especialistas en algún congreso con el INDEC, cuando en realidad funcionarios, sí, activistas políticos deberían estar por lo menos pienso. preguntando sobre estas cosas, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, yo le digo, especialistas en educación, de políticas sociales, Sí, sí. Bueno, lean. Mikey, Miguel, te agradezco Bueno, muchísimo. Y muchísimas bueno, creo gracias, que José Luis. quedó bien. Ya en un rato ya lo subo. Te mando un abrazo grande. Bueno, Bueno, y las muchísimas gracias, discusiones ¿eh? las Gracias a vos seguimos por esta. eternamente.